programarlas y cómo desarrollar aplicaciones y demás, es fundamental que para poder darle un buen uso, entendamos en primer lugar cómo funciona y cómo trabajan en forma, sobre todo, eficiente, cómo fueron diseñadas, bajo qué criterios fueron diseñadas, con qué criterios fueron diseñadas, para justamente poder hacer un uso, un buen uso, respetando esos mismos criterios, para cuando le metan software, digamos, le responda de la mejor manera, digamos, ¿no? Lamentablemente, por el momento, las computadoras son dispositivos electrónicos, menos Joseph, Joseph es del palo de ustedes, tanto Gonzalo como Delfina y yo somos ingenieros electrónicos, así que bueno, les tenemos un poquito de bronca, así que lo vamos a tratar de hacer sufrir lo máximo que podamos, y vamos a tener que enseñarle un poquito de conceptos de electrónica, digamos, ¿no? Cuando empiecen a ser más comunes las computadoras cuánticas y demás, bueno, ahí ya hablaremos, ahí yo voy a tener que renunciar porque no sé nada, pero mientras tanto vamos a tener que aprender algunos conceptos que va a ser la primera parte de este primer semestre. Vamos a tener que aprender un poquito de circuitos lógicos, de circuitos digitales, aprender a diseñarlos, algunos conceptos. ¿Para qué? Para que después esa computadora deje de ser una caja negra y se vuelva un poquito más gris para poder entender mediante qué dispositivos se implementan, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos que tenemos muchos recursos o pocos recursos, o esto es muy caro, o esto es muy barato, se entienda por qué, ¿sí? Y de dónde deriva ese tipo de cuestiones. La segunda parte de la materia, bueno, en la primera vamos a ver ahora algunas cuestiones que tienen que ver más con estándares, con sistemas de numeración y demás. Después se pone un poco más divertida para nosotros, no para ustedes, circuitos combinacionales y circuitos secuenciales, o sea, circuitos que funcionan por el cambio de estado, que reaccionan ante un cambio de estado, y circuitos que funcionan como una computadora, que se aproximan más a lo que es una computadora, con una señal de sincronismo, con un clock, con algo que les marca el ritmo de funcionamiento. Ahí cortamos con nociones de electrónica y nos vamos hacia el otro lado, nos vamos hacia el otro extremo. Empezamos con el software, pero con el software que ejecuta, o de la forma que ejecuta un sistema computacional ese programa, ¿sí? Que no es normalmente como ustedes lo vienen desarrollando hasta el momento. Y hacia el final de la materia vamos a tratar de unir esos dos extremos, ¿sí? Nos vamos a acercar desde ese software, desde esa forma en que la computadora ejecuta los programas o sus instrucciones, nos vamos a ir acercando y la idea es terminar de chocar con esa electrónica que vimos al principio, ¿sí? Y ahí le ponemos moño a esta materia, ¿sí? Con una computadora simple, con una computadora sencilla, una computadora que al principio no se va a parecer en nada a lo que ustedes tienen quizás mentalmente la idea o lo que tienen enfrente en el escritorio. Y en arquitectura la vamos a ir complejizando cada vez más, le vamos a empezar a aplicar técnicas para mejorar esa computadora de porquería con la cual vamos a arrancar, ¿sí? Que va a hacer muy poquitas cosas, que las va a hacer lentas, que las va a hacer en forma ineficiente. Les vamos a empezar a aplicar las técnicas para que se llegue a algo más parecido a lo que ustedes tienen idea, o a lo que los sistemas actuales lo hacen. La arquitectura sobre la cual vamos a trabajar de los sistemas computacionales es una arquitectura, si bien es una arquitectura académica, es decir, no es un sistema real, está basado en la arquitectura más utilizada en la actualidad, que son los procesadores con arquitectura tipo ARM, ¿sí? Digamos, si hiciésemos una analogía con idiomas, estaríamos aprendiendo chino mandarín, digamos, ¿no? Es el idioma más, si bien ustedes por ahí tienen el sinónimo de un procesador como un procesador Intel, ¿sí? Con una determinada arquitectura,
la cantidad de procesadores que hoy se fabrican en la actualidad va por algunos órdenes de magnitud superior a lo que son procesadores de tipo ARM, que es la arquitectura desde hace 3 o 4 años, ya hemos más, quizás 4 o 5 años, ya utilizamos para dar esta materia, ¿no? Y estamos apoyados sobre un muy buen libro, que es el Patterson, el libro que vamos a usar en la segunda parte. Así que, nada, espero que les guste y que nos entiendan y que nos soporten y que nos soportemos mutuamente. ¿Estamos? Bueno, Delphi les va a contar ahora un poquito las condiciones para aprobar, para regularizar, para promocionar, etc. Bien, a mí siempre me toca esta parte porque dicen por ahí que yo soy la mala, Ah, pero ya sí, van a ver que no es así. de eso no hay duda. Ella es la que pone las reglas y cualquier duda, cualquier queja es. Yo creo que solo se lava las manos, pero bueno, acá estoy. Básicamente, bueno, la materia, nosotros estamos tratando de darla lo más parecido a lo que era nuestra vida presencial, o sea, respetando los horarios de las clases y tratando de darles todos los contenidos de las guías y demás. Sí, después cargamos esto en el aula virtual, pasa que queríamos charlar un poquito con ustedes, primero temas, fechas parciales y demás, y después sí, dejamos todo ahí escrito para la posteridad. Bueno, les decía, nos vamos a encontrar acá en las clases van a quedar grabadas, sí, y subidas al aula virtual. El aula virtual va a ser como nuestro punto de reunión siempre. Así que bueno, ahí van a tener tanto el material de las clases como también lo que nosotros vayamos usando. Van a ver que nosotros armamos por ahí presentaciones y vamos resolviendo ahí los ejercicios. Bueno, después también subimos un PDF con eso, de forma de que por ahí si a alguno se le complica para ver el video, que eso es muy pesado o lo que sea, bueno, tienen ahí el material, ¿sí? De todos modos, recomendamos fuertemente que vengan a las clases en el horario de las clases. Número uno, porque es medio una embole verlo después al video no en vivo, ¿sí? Pero principalmente porque acá tienen el espacio de, en cualquier momento, nos paran y nos preguntan, ¿sí? Por una cuestión de que somos un montón, nosotros tratamos de no hacerlo con micrófono, ¿sí? Entonces, por ahí, no sé, ahora el Gonzo va a estar dando clase, che, tengo una duda, escriban por el chat, ¿sí? Entonces, en cuanto puede, el profe ve la duda, les responde, ¿sí? Y esto es bien dinámico, como si fuera levantamos la mano en clase, ¿sí? Vamos a tratar de que sea así. La experiencia que tuvimos el año pasado nos fue muy bien, éramos un poco menos, bastante menos de los que somos ahora, diría que la mitad. Pero bueno, creemos que lo vamos a poder seguir llevando de esta forma. Perdón, y por sobre Sí. todo, Delphi, que como dijiste al principio, no es un curso armado para ser virtual, ni mucho menos. No es un curso que lo estamos tratando de hacer lo más parecido a la presencialidad. Entonces digo, guarda con eso de confiarse que los videos están ahí subidos porque los contenidos no están organizados de esa forma, ¿sí? Están organizados para hacer una clase tradicional, digamos, ¿no? No es un curso de Coursera o un seminario que el contenido está agrupado y concentrado de determinada forma en determinados espacios y en determinado formato, que esto no tiene nada que ver. Esto simplemente no nos podemos ver la cara, pero deberíamos estar en el aula, arriba del banco. Los parciales van a ser de la misma forma, las guías están pensadas de esa forma. Digo, guarda con... las clases tómenlas como consulta, es decir, me faltó 15 minutos porque me tuve que ir, no entendí tal cosa, me perdí porque se me estaba volcando los fideos. No lo tomen como un curso que lo pueden hacer asíncrono a las clases. Sí, sí, totalmente. Recomendación esa. Si pueden estar en el horario de clase, estén. Espero que reciban de nosotros las suficientes herramientas como para que les valga la pena darnos este horario de sus vidas. Bien, bueno, eso respecto del material de las clases, nosotros vamos a ir subiendo también las guías de prácticos, van a ver que hay muchos ejercicios y relativamente poco tiempo, así que en general lo que hacemos es resolver ejercicios tipo y después les queda a ustedes las guías para que trabajen fuera del horario de clase, ¿sí?
no es obligación que las hagan, nosotros no corregimos esas guías, pero de vuelta es la forma de estudiar para el parcial, ¿sí? Cuando se tengan que sentar a estudiar, se ponen y resolver. El tema es que si se sientan el último día y les surgen 100 millones de dudas, no van a tener tiempo de preguntar todas. Entonces, de nuevo, recomendación, termina la clase, hago los ejercicios que faltaron, entonces la clase siguiente, antes de que el profe largue con el tema nuevo, pregunto todas las dudas que me quedaron de eso que estuve trabajando. La primera guía, no, todavía no está subida, ahora ya la subimos. En esta materia nos vamos a dividir en grupos. No, la idea es que podamos trabajar todos juntos. De nuevo, como son bastante más que el año pasado, no sé qué tan repetible será. El año pasado trabajamos a curso completo y anduvimos bien. O sea que en principio repetiríamos esa metodología. ¿Qué me estoy olvidando? Consultas vía Moodle. Bien, eso. Sí, estoy haciendo el práctico, no quiero esperar a la clase que viene, tengo una duda ya. ¿Cuál es mi canal para hacer preguntas? El Moodle. ¿Qué pasa? De nuevo, somos un montón y muchas veces las dudas que surgen son las mismas. Entonces, si nos escriben, imagínense que cada uno tiene una duda, la escribió a todos los profes, entre nosotros no sabemos que nos escribieron, les contestamos todo, y después a los 5 minutos te llega una consulta de otro chico con la misma pregunta, se hace como muy difícil de llevar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es manejarnos directamente por el canal de Moodle, que yo no me fijé en realidad si había ya algo abierto, pero si no, ya armamos un foro también que se suele llamar foro de práctico, ¿sí? Y entonces en ese foro, ustedes si tienen una duda de cualquier ejercicio, el título, dudas del práctico 1, ejercicio 7, ¿sí? Y adentro ponen, bueno, no sé, no me queda claro cómo hacer tal cosa y demás. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Ya hay un foro? Bárbaro, gracias. Entonces, una vez que ustedes hacen esa consulta, a nosotros nos llega el mail, ¿sí? Entonces, el primero de los 4 que tenga tiempo, entra y les contesta. Y de paso les sirve que después, si algún compañero tiene también dudas, primero vaya, fíjese si no hay dudas sobre ese ejercicio que ya hayamos contestado, y si no, bueno, hacen la pregunta y nosotros se las vamos a responder, ¿sí? Entonces, eso, no mail privado, no consulta por chat. Por ahora no vamos a armar un Zulip, ¿sí? Porque con Moodle nos venimos manejando bien. Estos años estuvo funcionando bien, así que no hemos tenido ningún problema. Bien, creo que no me olvido nada de eso. Fechas parciales. Zulip es horroroso. Sí. Nos parece eso, que el Moodle es bastante más ordenado. Así que ese va a ser nuestro canal por ahora. Y si Dios quiere, hasta el fin de la materia. Tema parciales, la materia tiene 2 parciales, ¿sí? En uno se toma toda esta primera parte que les contaba Agustín de la parte más electrónica, ¿sí? Y en el segundo va más dirigido al assembler del ECB8. Fechas para esos parciales serían, para el primero, el 30 del 4, o sea, el 30 de abril. Para el segundo sería el 11 de junio, ¿sí? Y para el recuperatorio sería el 18 de junio. Ahí el Gonza se lo está mostrando por pantalla. Este es el momento de que nos digan si hay otro profe que les dijo que quiere tomar parcial por esas fechas. Si no, nosotros ya mismo las mandamos por Moodle, las adueñamos y no se mueven, en principio, ¿no? Obviamente puede pasar algo por lo que se muevan, pero tratamos de que sean fijas esas fechas. Bien, nadie se está quejando, excelente. ¿Cómo es el tema de los parciales? Bueno, esto hay una resolución nueva ahora desde FAMAF que indica que, bien, bueno, bárbaro, listo. Entonces estas van a ser nuestras fechas, anótenlas. Después igual se las ponemos en Moodle. Los parciales van a ser para rendirse en 4 horas, sí, en general tomamos el horario del teórico también, entonces rendimos de 9 a 1, ¿sí? Se van a rendir por Moodle, ¿sí? O sea que estén
todos seguros de que tienen acceso al Moodle, de que todo eso está regularizado y si no, tomen los recaudos correspondientes para estar ahí. El parcial se va a habilitar a las 9 de la mañana, así que es la hora que empieza nuestra clase. Y bueno, lo que se pide por reglamento es que quede habilitado durante 24 horas, ¿sí? O sea que el parcial va a estar hecho para que se pueda resolver en 4, pero va a estar habilitado hasta las 9 de la mañana del otro día, por si alguno, bueno, se demora más, no puede hacerlo en el horario estipulado, etc. Esta materia lo que tiene es promoción, ¿sí? Entonces, sí, la restricción que va a haber es para los casos de los chicos que quieran acceder a la promoción, esos chicos van a tener que rendir en las 4 horas de clase, ¿sí? O sea, si quiero acceder a la promoción, mi límite es de 9 a 1. Si no me interesa la promoción o no puedo en ese horario o lo que sea, bueno, tengo el parcial habilitado las 24 horas, simplemente que si entrego después de ese horario, quedo fuera de la posibilidad de promocionar. Lo mismo para los 2 parciales y para los recuperatorios. Los recuperatorios pisan las notas de los parciales, con lo cual, si ustedes, por ejemplo, se sacaron un 2 y después un 8 y recuperan el primer parcial y se sacan otro 8 y pueden promocionar, ¿sí? Siempre que lo hagan en las primeras 4 horas. Los parciales, no, en principio no son con cámara. Ya igual más cerca de los parciales les vamos a hablar un poco más de la modalidad fina del parcial. Avísenme si se me pasa algo de pronto del chat porque ya llegaron como 20.000. Bien, sí, el control de 24 horas es imposible, lo mejor el de las 4 horas, sí. Sí, lo que hacemos es estar esas 4 horas nosotros en un Meet, por las dudas si hay alguna consulta de profe, no entiendo este enunciado, lo que sea, durante esas 4 horas nosotros estamos ahí de acá. Si uno hace el parcial en más de 4 horas, ¿puede hacer el recuperatorio en menos de 4 horas para promocionar? Sí, totalmente. Lo único que se tienen que acordar es que el recuperatorio pisa la nota del parcial, lo cual es bueno porque siguen accediendo a la promoción y demás con las mismas condiciones, y es malo que si se sacan peor nota pueden quedar libres, por ejemplo. ¿Sí? O sea, ojo con el recuperatorio. Son de opción múltiple, hay un poco de todo, de los parciales hablamos más cerca del parcial. No entendí eso bien. Bien, ¿cómo es el tema de recuperatorios? Como hay 2 parciales, hay un recuperatorio en realidad, pero podés recuperar el parcial 1 o el 2. O podés recuperar el 1 y el 2 si te da el tiempo. En general, para el recuperatorio sí les pedimos que se anoten previamente, ¿sí? Entonces, ya nosotros sabemos quiénes van a recuperar y ahí nos organizamos sobre cómo. Pero los 2 recuperatorios son mismo día y mismo horario. Sé que por ahí es medio difícil. Para promocionar, bien, las condiciones son notas más de 6 y promedio más de 7 en los parciales. Y además la materia tiene un laboratorio que suele tener como algún ejercicio extra que es para promocionar. Entonces, todos, como condición de regularidad, tienen que tener 2 parciales aprobados con notas más de 4 y el laboratorio. Y para promocionar, los 2 parciales aprobados y recuperatorio, notas más de 6, promedio más de 7, y el laboratorio con el ejercicio extra. A los parciales los hacemos nosotros y son sobre ejercicios prácticos. O sea, obviamente puede involucrar alguna cuestión teórica, pero no hay ejercicios de desarrollo teórico, ¿sí? Y sí, son súper difíciles. Casi imposibles, diría yo. Creo que eso es todo. ¿En qué lenguaje van a ser los labs? Todo es Assembler, chicos. Disculpen. Esta materia, Assembler. ¿Este info va a estar colgado en Moodle? Sí, ahora mientras el Gon les da la clase o luego, pero les subimos todo. Es muy difícil la materia. No es difícil, pero sí es larga, ¿sí? Hay mucho contenido y muy distinto entre sí. O sea, van a ver que nosotros tenemos separado por guía,
que más o menos las guías involucran temas, obviamente, de lo que vimos antes, pero es mucho contenido. Entonces, la recomendación es, síganla al día, vengan a las clases, cuando termine la clase o antes de la clase siguiente, cuando puedan, traten de hacer los ejercicios que quedan en el medio y listo. Si hacen eso, con una repasada que pegan antes del parcial, ya está. No necesitan mucho más. No, los laboratorios van a ser como parte del práctico, en el horario del práctico, ¿sí? Nosotros, bueno, primero vamos a tener que aprender un poquito del lenguaje del assembler que vamos a usar y después les vamos a mostrar, bueno, la herramienta sobre la que vamos a trabajar y demás, y le vamos a dar la guía. Y sobre el final del semestre es que se hace la entrega de los laboratorios. Perdón, Delphi, hay un par de Sí. dudas sobre los labs. El lab, un determinado, digamos, cuando avancemos en la materia, el lab es fundamentalmente sobre la segunda parte. Tiene parte de la primera, pero es sobre la segunda. Cuando ustedes ya tengan los contenidos mínimos para poder hacer el lab, nosotros les vamos a presentar el enunciado en una clase, ¿sí? Y le vamos a dar una fecha de entrega, ¿sí? O sea, ustedes lo van a ir desarrollando extra clases, ¿sí? Normalmente tienen entre 3 y 4 semanas para poder hacerlo, ¿sí? O sea, es un labo que tienen de suficiente tiempo, cuando ustedes lo entregan luego de esa fecha, nosotros los corregimos, y los que aspiraron a promoción tienen una defensa oral de ese laboratorio, ¿sí? Eso va a estar coordinado y nosotros les vamos a ir avisando a cada uno en qué momento se hace esa defensa, ¿sí? Por supuesto, sí. Por eso digo, ARM, olvídate porque te falta un montón de cosas para llegar a ARM. No se preocupen o no se asusten por la cuestión del lenguaje nuevo. La idea es que lo aprendamos, justamente, ¿sí? Claro, el labo es simplemente una aplicación de lo que vamos a ir aprendiendo en la materia. Sí vamos a tener que hacer como un paréntesis para enseñarles las herramientas que van a utilizar, pero eso quédense tranquilos que nosotros los vamos a estar acompañando en qué instalar, cómo y cómo hacer sus primeros proyectos. Y si después, bueno, se quedan asociados y ahí si trabajo fuera de clase para resolver un problema así muy puntual usando Assembler. Bien. Bueno, ¿más dudas? Profes, algo que me estoy olvidando. En general vamos a estar nosotros en este horario. Las clases, bueno, como les decía, en los parciales sí vamos a estar nosotros las 4 horas por el tema de dudas con los enunciados y demás. Y puede pasar que a alguna clase también le robemos un poco de horas al teórico, pero bueno, en esos casos nosotros previamente les vamos a avisar por Moodle, che, chicos, mañana vamos a tener desde las 9, por ejemplo, el práctico. Bueno, pero si no, en general así. Para el labo se puede hacer en realidad sobre Linux, pero por ejemplo yo uso Windows, así que yo tengo Linux corriendo sobre Windows y también funciona. Pero sí, si usan Linux siempre mejor. Sí, la Para ustedes. herramienta, el compilador está para Linux, no hay para Windows, pero como dice Delphi, se puede usar en cualquier lugar. Acá el que sabe todo eso es Joseph, así que después ese será su momento de acción. Bien, bueno, si estamos, creo que podemos arrancar con la clase. Yo pensé que nos íbamos. Bueno, un gusto verlo. Hora libre. Bueno, recién estaba viendo la presentación que subió el profe del teórico a Moodle, así que obviamente no pudimos hablar porque cuando él terminó nosotros arrancamos, pero por lo que veo ya estuvo dando todo de lo que vamos a hablar hoy, que es el sistema de numeración. Lo que voy a hacer ahora es como resolver ejercicios, ¿sí? Similares a lo que están en la guía, ¿sí? Pero no voy a resolver exactamente lo de la guía, así les queda lo de la guía para practicar, ¿sí?
prácticamente todo lo que vamos a dar hoy, hay un montón de recursos online que pueden usar para verificar sus respuestas, ¿sí? Pueden googlear conversor de binario a decimal o incluso usar la calculadora de Linux, ¿sí? O, sí, la calculadora, no sé Windows si tendrá alguna, pero no, ahí lo estamos por subir al práctico. Pero digo, no, eso es, esto se lo estoy diciendo porque la guía no tiene las respuestas, ¿sí? Pero si quieren verificar, bueno, buscan algún recurso en internet como para poder verificarlo o pueden compartir sus resultados en el foro y que algún otro alumno diga, a mí me dio igual o no, ¿sí? Así que bueno, esa va a ser más o menos la modalidad. Lo que voy a subir también después es a Moodle es esta filmina, ¿sí? O esta presentación que estoy usando y que están viendo. Así, digamos, tienen como el proceso para cómo ir haciendo para cómo ir resolviendo cada uno de los tipos de ejercicios, ¿sí? Bien, entonces, como vieron en el teórico, lo que vamos a ver son distintos sistemas de numeración, ¿sí? Un segundo. Sí, los prácticos son muy similares a los del año pasado. Bien, entonces, como les decía, lo que vamos a ver son distintos sistemas de numeración. Para el práctico nos vamos a basar en tres, existen muchísimos, pero los que nosotros necesitamos para el resto de la materia son estos tres en particular, ¿sí? El decimal, que es el que todos conocemos, el binario y el hexadecimal, ¿sí? No voy a entrar en profundidad sobre cada uno de estos porque ya lo vieron en el teórico. Lo único que voy a recalcar es que cuando hablamos de sistemas de numeración, lo único que cambia entre uno y otro es la forma en la que representamos un valor, ¿sí? Pero el valor en sí que estamos representando es el mismo, ¿sí? Ya sea que lo representamos en binario, en decimal o en hexadecimal, ¿sí? Si yo digo 38, como está acá en el ejemplo en decimal, o digo 26 en hexadecimal, la cantidad que yo estoy representando es exactamente la misma. Lo único que cambia es la forma en la que lo estoy mostrando, ¿sí? O diciendo, ¿sí? Esto es una aclaración porque es una duda que suele surgir bastante, ¿sí? Así que hago hincapié en eso. Bueno, inicialmente lo que vamos a ver es cómo convertir entre estos distintos sistemas de numeración. ¿Por qué vamos a usar estos tres? El decimal lo vamos a usar porque es el que nosotros conocemos y es el que nosotros entendemos, ¿sí? Si yo les digo a ustedes 38, ustedes se hacen una idea ya de qué es esa magnitud, ¿sí? En decimal. Pero si yo les digo 100110, seguramente, o es muy probable que no tengan ni idea cuánto es eso, digamos, ¿sí? Entonces, algo que vamos a hacer mucho es pasar entre convertir, digamos, de binario a decimal o decimal a binario, ¿sí? En gran medida porque en decimal tenemos referencia de qué es ese valor, ¿sí? A binario lo vamos a estudiar porque es lo que usa la computadora, ¿sí? Es lo que entiende la computadora, es lo único que maneja, ¿sí? Y el hexadecimal lo vamos a utilizar porque es casi transparente convertir desde binario a hexadecimal, y cuando son números muy grandes es muy cómodo trabajarlo en hexadecimal, ¿sí? Entonces, van a ver que en algunos prácticos vamos a usar binario y en otros vamos a usar hexadecimal, ¿sí? Dependiendo de qué magnitud estamos trabajando, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá?
Bien. Entonces vamos a comenzar viendo cómo convertir entre hexadecimal y binario, ¿sí? ¿Por qué entre hexadecimal y binario? Bien, porque como 16 es potencia de 2, ¿sí? La conversión entre binario y hexadecimal es casi transparente, ¿sí? Cada elemento de hexadecimal está compuesto por 4 elementos en binario, ¿sí? Bueno, ahí están diciendo que ya está la ley en Moodle, gracias Delphi. Entonces, cuando yo tengo un número en hexadecimal y lo quiero empezar a... sí, a este archivo ya lo vamos a subir cuando termine la clase, seguramente. Entonces, decía, cuando tenemos un elemento en hexadecimal, un número en hexadecimal, lo único que tenemos que hacer es, a cada uno de esos elementos, valores, lo convertimos por 4 bits, por 4 dígitos en binario, ¿sí? Ahora, si yo quiero convertir en forma al revés, de binario a hexadecimal, lo que tengo que hacer es subdividir el número en binario en grupos de 4 y a cada uno de esos grupos reemplazarlo por el equivalente que está en esta tabla, ¿sí? Básicamente voy a volver un segundo atrás. El hexadecimal, los símbolos que utiliza son del 0 al 9, ¿sí? Y después, como necesita 6 símbolos más, ponemos las primeras 6 letras del alfabeto, ¿sí? Entonces, el 10 en decimal sería la A, el 11 en decimal sería la B, el 12 la C, etc., ¿sí? Entonces, en esta tabla tenemos cada uno de los elementos de hexadecimal de 0 al 16, a la F, ¿sí? Y al lado, cuál es el número en binario, ¿sí? Que, digamos, el mismo número convertido a binario, ¿sí? Como en estos ejercicios vamos a estar constantemente trabajando en distintas bases, ¿sí? Base 2, base 10, base 16, es muy importante que aclaremos cuando damos una magnitud en qué base estamos hablando, ¿sí? Pues yo le digo 10, podría ser el 10 en decimal, podría ser en hexadecimal o podría ser 1, 0 en binario, ¿sí? Entonces, la forma en la que lo aclaramos, hay muchas formas, pero por lo general, luego de la magnitud se pone como en subíndice la base, ¿sí? Acá está puesta como en inglés porque es una tabla que saqué del libro del Patterson, pero generalmente se pone en números, ¿sí? Se pone 16 en chiquitito ahí, ¿sí? O 2, ¿sí? Si es binario. Entonces, bueno, en el ejemplo 1, que tenemos este número en hexadecimal y lo queremos convertir a binario de 32 bits. No sé si les explicó el profe del teórico que es un bit, ¿sí? Pero básicamente un bit es un dígito en binario, ¿sí? Sí, creo que no hay mucho más para decir, es eso, es cada uno de los dígitos en binario, ¿sí? Entonces, si tengo un número que tiene 10 valores en binario, es un número de 10 bits, ¿sí? Cada elemento hexadecimal dijimos que equivale a un número de 4 bits en binario, ¿sí? Así que este número que tiene 8 elementos en hexadecimal, cuando lo pasemos a binario, va a tener 32 bits, ¿sí? Entonces, bueno, pasar este número a binario es muy sencillo. Tenemos que reemplazar cada uno de los elementos por los 4 elementos de la tabla anterior, ¿sí? Entonces,
lo que tenemos que hacer es agarrar el 0, ir a la tablita anterior y decir, bueno, el 0 en hexadecimal es 000, ¿sí? Entonces pongo 000. Después agarro el 2, voy a la tablita y digo, bueno, esto es 0010, ¿sí? Y pongo 0010. Una vez que reemplace todos los elementos en hexadecimal, junto el número y ese es el número en binario, ¿sí? Van a ver que va a llegar un momento con los ejercicios en el que se van a saber de memoria prácticamente. Esta tablita se la van a saber de memoria, ¿sí? No les va a hacer falta, ¿sí? Entonces, convertir de hexadecimal a binario es muy sencillo, ¿sí? ¿Alguien quería decir algo? No, yo iba a decir que cuando se sepan eso de memoria es porque ya están suficientemente quemados, digamos, asústense, pero va a pasar. Pero va a pasar, digamos. Si no, siguen estudiando. Si no pasa eso, siguen estudiando. Siguen haciendo ejercicios. Bien, cuando hacemos el proceso inverso, ¿sí? De agarrar un número en binario y lo queremos pasar a hexadecimal, acá hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Es muy probable que este número en binario no sea múltiplo de 4, ¿sí? Si yo le doy un número que tiene 5 bits, ¿sí? ¿Cómo lo divido en grupo de 4? ¿Sí? Y acá lo único que tenemos que tener en consideración es que lo único que yo puedo hacer es agregar ceros a la izquierda, ¿sí? Porque si yo agrego ceros a la izquierda del número, no lo estoy cambiando, ¿sí? Supongo que eso lo saben, digamos. En decimal, digamos, ¿no? En binario pasa exactamente lo mismo, en hexadecimal pasa lo mismo. Si agrego ceros a la izquierda, no estoy cambiando el número si estoy hablando de números enteros positivos, ¿sí? Después vamos a ver por qué esa aclaración. Entonces, si estamos hablando de números enteros positivos, en binario le puedo agregar ceros a la izquierda sin cambiar el número. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Yo empiezo a subdividir en grupos de a 4 desde la derecha hacia la izquierda, ¿sí? Como está acá abajo. Y cuando llego al último, que me queda este 1, ¿sí? No sé si ven el puntero. Cuando llego a este último 1, ¿sí? Lo que hago es agregar 3 ceros a la izquierda, ¿sí? Entonces ahí sí ya tengo cada uno de los grupos y lo único que tengo que hacer es el proceso inverso que hicimos acá, ¿sí? Agarro y digo, bueno, a ver, 1, 1, 1, esto yo ya sé que es una F, ¿sí? Entonces, 1, 1, 1, F. 1, 1, 0, 1, voy a la tablita, 1, 1, 0, 1, es una D, y así, ¿sí? Hasta convertir todo el número, ¿sí? ¿Hay una duda de conversión de binario a hexadecimal? Bien, es muy sencillo. Bien, ¿qué pasa si la parte binaria tiene un punto? Lo que tengo que hacer es, si tiene un punto, lo que tengo que hacer es dividir en subgrupos de 4 a partir de ese punto, ¿sí? Para la izquierda y para la derecha, ¿sí? No va a ser algo que vamos a hacer porque a los números que tienen decimal, que tienen una parte fraccionaria, la vamos a representar con otro método, ¿sí? Pero en todo caso, lo que tendrías que hacer sería eso, ¿sí? Empezás a subdividir en grupos de 4 desde el punto hacia la izquierda, la parte entera, y desde el punto hacia la derecha, la parte fraccionaria, ¿sí? ¿Siempre vamos a poder acceder a la tabla? Sí, porque se la van a saber de memoria. No, es muy... van a ver que se la van a aprender de memoria. Pero de última sí es un recurso que van a tener disponible si les hiciera falta. No debería pasar nunca que un flotante, el punto te corte a alguno de esos grupos de 4, ¿no? No tendría sentido. Claro, porque vos justamente por eso te decía la forma en que vos convertís desde el punto, vos subdividís a partir de ahí, ¿no?
desde el punto hacia la izquierda, empezás a armar todos los grupos de 4, y desde el punto hacia la derecha empezás a armar todos los otros grupos de 4, ¿sí? Por eso no te va a quedar nunca el punto en el medio, digamos. Pero de todas formas, yo por lo menos nunca en mi vida vi un número decimal, un número que tenga parte fraccionaria en hexadecimal, digamos. No se usa para eso, digamos, ¿sí? El hexadecimal se usa para cuestiones muy particulares que ya las van a ir viendo a medida que pasan los prácticos, ¿sí? Para los números con punto vamos a usar, como vos dijiste, los puntos flotantes, que ya vamos a entender qué es, digamos, ¿sí? Pero eso no los usamos en hexadecimal, ¿sí? Bueno, aunque se podría tranquilamente. Bien, acá estaba viendo que están hablando de la distinta forma en la que se aclara la base. Sí, si ustedes ponen 0x y después el número en hexadecimal es otra forma de decirlo. Incluso yo acá en la presentación lo uso justamente para recalcar eso, porque es una forma en la que es usual encontrar el número en hexadecimal, ¿sí? Si no, la otra forma es como está acá, que es entre paréntesis y en subíndice hay la base, ¿sí? Bueno, entonces vamos a analizar cómo convertir números en binario, ¿sí? Perdón, de decimal a binario. Vamos a arrancar por viendo qué pasa con la parte entera, ¿sí? Yo supongo que ustedes esta ecuación la vieron en el teórico, pero básicamente todos nuestros sistemas, nuestro sistema de número, el peso de cada uno de los elementos o de la secuencia de elementos está dado por la posición que ocupan, ¿sí? El bit que está más a la derecha es lo que se llama el bit menos significativo, y el que está a la izquierda es el más significativo. Quiere decir que es el que más peso tiene, ¿sí? 10 es mayor que 1, digamos, ¿sí? Entonces depende de la posición en la cual esté el número, cuál es el peso que va a tener. Entonces, si yo tengo un número en binario, como por ejemplo tengo este de acá, el 110101, lo que tengo que hacer es agarrar cada uno de estos elementos, ¿sí? Y multiplicarlo por la base elevada a la posición, ¿sí? Este primer bit, o el menos significativo, lo tengo que multiplicar por 2 a la 0, ¿sí? El siguiente por 2 a la 1, el siguiente por 2 a la 2, etc., ¿sí? Entonces, como una primer secuencia, esto no hace falta que ustedes lo resuelvan así, ¿no? Ya cuando tengan práctica hasta lo van a poder hacer mentalmente, ¿sí? Pero básicamente lo que yo hago es decir, bueno, a ver, 1 por 2 a la 0, esto me da 1, ¿sí? 0 por 2 a la 1 me da 0, entonces todos los términos donde hay 0 se me van a anular, ¿sí? Porque siempre me va a dar 0, no importa en qué posición esté. 1 por 2 elevado a la 2, eso me da 4, y 1 por 2 a la 5 me da 32, ¿sí? Fíjense que, bueno, esto que puse acá es la secuencia que está acá arriba, ¿no? Si yo sumo todo esto, ¿sí? Me da 37. 1, 0, 0, 1, 0, 1 en binario es 37 en decimal, ¿sí? Esa es la forma en la que convertimos los números de binario a hexadecimal, a decimal, perdón. Si tenemos una parte fraccionaria, ¿sí? El número que queremos convertir en parte fraccionaria, el proceso es muy similar, nada más que a esa ecuación le agregamos esta parte que está acá, donde la base se eleva a la posición, pero en negativo, ¿sí? El siguiente valor luego de la coma se va a elevar a la menos 1, ¿sí? 2 por 2 a la menos 1, el siguiente por 2 a la menos 2 y así, ¿sí? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es identificar dónde está el punto decimal o la coma, ¿sí? Y a partir de ahí conformo esta ecuación, ¿sí? Lo que son para la izquierda hago
este primer elemento por 2 elevado a la 0, ¿sí? Y así hacia la izquierda hasta los n bits de la parte entera, voy conformando esta ecuación, y desde la coma hacia la derecha, con la base elevada a los números negativos, ¿sí? Dependiendo la posición en la que esté, voy conformando esta otra parte de la ecuación. Después sumo todo, ¿sí? Fíjense que, bueno, yo dejé el mismo número para, le agregué una coma como para que sea rápido de explicar, digamos. Entonces yo ahora quiero convertir el 37, perdón, este número que tiene, sería el 100101,0101. La parte entera ya vimos cómo es, ¿sí? Me da 37. La parte fraccionaria, lo que tengo que hacer es a este elemento multiplicarlo por 2 elevado a la menos 1, como es 0 me va a dar 0. A este siguiente elemento lo multiplico por 2 elevado a la menos 2. Como acá sí ya tengo un 1, 2 elevado a la menos 2 me da 0,25, ¿sí? Entonces ahí tengo la primera parte. 0 por 2 elevado a la menos 3 me va a dar 0, y 1 por 2 elevado a la menos 4, ¿sí? Me va a dar 0,625, ¿sí? Entonces yo sumo todo esto por un lado, me da 37, sumo todo esto por otro lado, me da 0,3125, y entonces puedo conformar el número entero, o completo, digamos, que me da 37,325, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? Bien. Acá les dejo otro ejemplo resuelto, un poco más largo. No se los voy a explicar, se los dejo resuelto para que agarren este número y practiquen y ya tengan todo el procedimiento por si tienen alguna duda, ¿sí? Pero se los dejo para que lo vean después de clase, ¿sí? Bueno, lo siguiente que vamos a ver es cómo convertir números de decimal a binario, ¿sí? Yo tengo un número en decimal y quiero saber cuál es la representación de ese número en binario, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tomar el 43,6875, ¿sí? En decimal, yo le quiero ver cuál es la representación en binario, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer es de nuevo como separar la parte entera de la parte fraccionaria, ¿sí? Y para convertir la parte entera, lo que vamos a hacer es agarrar ese número, el 43, y empezar a dividirlo por 2, ¿sí? 43 dividido 2 me da 21. 21 por 2 me da 42 en realidad, ¿sí? El resto es 1, ¿sí? Siempre que yo divido un número por 2, el resto va a ser 0 o 1, ¿sí? Si es un número par, el resto va a dar 0. Si es un número impar, el resto me va a dar 1, ¿sí? ¿Por qué aclaro eso? Porque es con el resto que voy obteniendo con lo que voy a ir conformando el número en binario, ¿sí? Entonces, dijimos, agarramos el número, lo dividimos en 2, ¿sí? Obtenemos el resto, que va a ser 0 o 1, y el resultado de esa división lo volvemos a dividir por 2, ¿sí? Y así, consecutivamente, hasta que el número sea indivisible por 2, ¿sí? Va a ser 0 o 1, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo toda esta división hecha, para conformar el número, y acá está el único truquito, o lo único que tienen que acordarse sí o sí, es que lo conformo, digamos, como al revés, ¿sí? El último elemento que obtuve es, en realidad, el más significativo, ¿sí? Por eso esta flechita que dice que lo conformo desde el final hacia adelante, ¿sí? Entonces, el número 43 en binario es 1, 0, 1, 0, 1, 1, ¿sí? Bien, entonces con este procedimiento ya tenemos la parte entera.
ahora vamos a trabajar con la parte fraccionaria, ¿sí? Lo que vamos a hacer es agarrar la parte fraccionaria, es decir, 0,6875, ¿sí? Y multiplicarlo por 2, ¿sí? Multiplicamos por 2 y siempre vamos a obtener un número que va a ser 0, algo o 1, algo, ¿sí? Nunca va a ser, no sé, 2, algo, ¿sí? Entonces, si el número más grande, el 0,9999, si lo multiplico por 2, no me va a dar un número mayor a, igual o mayor a 2, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería decir. Entonces, yo agarro el 0,6875, multiplico por 2, me da 1,375, ¿sí? O, como está expresado acá, 1 más 0,375. ¿Por qué está expresado como 1 más 0,375? Bueno, porque este número, esta parte, es lo que llama el coeficiente, que es lo que yo voy a ir utilizando para conformar el número, ¿sí? Cuando a usted le da 1,375, el coeficiente es 1, y a ese número que obtuvieron le restan ese 1, ¿sí? Y al 0,375 lo vuelven a multiplicar por 2, ¿sí? Y siempre vamos multiplicando por 2 consecutivamente. Siempre el número que voy a multiplicar por 2 tiene que ser menor a 1, ¿sí? Entonces, bueno, dijimos, me da 1,375. A ese 1,375 le resto el 1, 0,375 lo multiplico por 2, me da 0,75. 0 es el coeficiente siguiente, ¿sí? Y así continúo multiplicando por 2 y sacando cada uno de estos coeficientes y puedo conformar el número, ¿sí? En decimal. Sí se puede utilizar el calculador, sí. Entonces, todos estos coeficientes me conforman el número en binario, ¿sí? Pero, a diferencia de cómo es la parte entera, esta es el primero que encuentro, es el primero que va después de la coma, ¿sí? No es como que están al revés, sino que están, digamos, como, no sé, por lo menos a mí la lógica me diría que deberían estar así que para mí es la forma más lógica. El primero que encuentro es el bit que está justo después de la coma, y así, a medida que me voy alejando de la coma, es el número que voy encontrando después, ¿sí? Bien, entonces tengo la parte entera, que es este 1, 0, 1, 0, 1, 1. Tengo la parte decimal, que es 0,1011. Entonces, con eso puedo conformar el número en binario, ¿sí? Una aclaración. ¿Cuándo termino de multiplicar por 2? ¿No? Acá termino de dividir cuando me da un número indivisible. ¿Cuándo termino de multiplicar por 2? Bueno, hay, digamos, podemos decir dos formas. Una es que se me haga 0, ¿sí? Claro. Cuando la fracción es 0, ya sé que si yo sigo multiplicando 0 por 2, me va a seguir dando 0, entonces todos los números que siguen son 0, ¿sí? Ahora, puede pasar que esto no se me haga nunca 0, ¿sí? Por ejemplo, un número en decimal, creo que por ejemplo cuando da claro, bueno, justamente estaba pensando en un número similar. Creo que el 0,3 es un número que en binario da, ¿cómo se llama? Periódico, ¿sí? Puede pasar, entonces, cuando dejamos, bueno, primero, como dije, si se hace 0, ya está. No hay nada que ver. Otra cosa que puede pasar es que un grupo de números se empiece a repetir, ¿sí? Como que le da, por ejemplo, 0,28, como decía ahí, y después, no sé, les da una secuencia y después vuelven a tener el 0,28. Una secuencia de número y 0,28 de nuevo. Bueno, eso es porque el número en decimal, cuando lo convierto a binario, es periódico, ¿sí? Así que busquen a veces esas, ¿cómo se llama? Esas estructuras regulares, ¿sí?
O también puede pasar es que simplemente sean todos números distintos y que el número en binario ocupe muchísimos bits. Bueno, siempre que nosotros convirtamos a número binario, le vamos a decir en tantos bits, ¿sí? Entonces, si le decimos 16 bits, bueno, cuando encuentran el bit 16, ahí dejan de convertir, ¿sí? O sea, profe, que cuando nos dicen que cierta cantidad de bits, si no alcanzan para los decimales, es como que se corta y se pierde precisión del número. Exactamente, sí. En la parte fraccionaria puede pasar, como decía el compañero, que un número, creo que está en un ejemplo de después, creo que el 0,3 termina siendo periódico binario. Y bueno, no hay nada que podamos hacer, digamos, ¿sí? O sea, cuando yo al 0,3 lo convierto a binario, me va a dar 2,99999, ¿sí? Y bueno, perdí precisión, ¿sí? No hay vuelta que darle, ¿sí? La mejor forma en estos casos, o la forma más eficiente de representar números muy chicos, al igual que números muy grandes, es usando el formato de punto flotante, que vamos a ver al final de la clase, si llegamos, ¿sí? Pero sí, es muy probable, o es probable que lleguen, pierdan precisión, ¿sí? ¿Alguna otra duda de esto? Porque si no ya medio como que cambio de tema. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa si yo quiero representar números negativos en binario? ¿Sí? O sea, hasta acá ya vimos cómo convertir de decimal entre decimal y binario, ¿sí? En los dos caminos, y también vimos cómo convertir entre hexadecimal y binario, ¿sí? Como que pareciera que el punto de encuentro es binario. Si yo tengo un número en hexadecimal que lo quiero pasar a decimal, el procedimiento más sencillo es pasarlo a binario y luego pasarlo de binario a decimal, ¿sí? Así que, bueno, no hay mucho más para explicar, digamos, es lo que vimos, son las dos formas que vimos, ¿sí? No hay una forma, o no vamos a ver, por lo menos nosotros, una forma directa para pasar entre hexadecimal y decimal, ¿sí? Porque en realidad no es muy usual, ¿sí? Por lo general, lo que hacemos es pasar de hexadecimal a binario para hacer máscaras o para hacer, bueno, ya vamos a ver bien para qué lo usamos. Lo usamos mucho para cuando hablamos de direcciones de memoria, ¿sí? Y de binario a decimal, por lo que le explicaba antes, cuando tenemos que tratar de darle una magnitud a una secuencia de unos y ceros que en binario no las entendemos, digamos, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa cuando queremos almacenar en la computadora un número que es negativo? Bueno, si querés hacerlo, no hay problema. Digamos, sí, el procedimiento, digamos, es deducible de lo que yo les di, pero, bueno, claro, eso no es la idea, digamos, ¿sí? Usamos un bit de flag. Bueno, no. Es un método, ¿sí? Usar el bit más significativo como bandera, como lo que se llama un bit de signo, es un método, ¿sí? No es el que se utiliza en las compu, digamos, ¿sí? O en algunos casos sí, pero en un caso muy particular que vamos a ver después, pero
siempre que tenemos que pasar un número, siempre que tenemos que almacenar un número negativo, ¿sí? ¿Ustedes qué hacen cuando ustedes están programando, por ejemplo, en C? ¿Qué hacen? Agarran y dicen, bueno, este es un int 8, ¿no? Int 16, y ya saben cuál es el rango de números que pueden almacenar ahí, ¿no? Si no es lo que se haría un número asignado, ¿sí? Ustedes saben que en un int 16, o vamos a decirlo, en un int 8, pueden almacenar desde 0 hasta 256, ¿sí? Positivo, ¿sí? Ahora, si ustedes declaran perdón, eso es unsigned int 8, eso quise decir, ¿no? Un unsigned int 8, saben que el rango es desde 0 hasta 256. Si ustedes declaran un int 8, saben que, quizás no lo saben, pero bueno, ya vamos a entender por qué. Si ustedes dicen un int 8, bueno, pensé que habían programado en C alguna vez. Int es enteros, digamos, ¿sí? En inglés. Bueno, capaz que el ejemplo en C entonces no es el mejor, digamos. Sí, usamos C, profe. Bueno, entonces capaz que estaba medio fuera de contexto. Entonces, digo, si ustedes declaran un unsigned int, ¿sí? Saben que pueden ir desde 0 hasta 256. Si ustedes declaran un int 8, saben que pueden ir desde menos 128 hasta 127, ¿no? Porque es como que el rango se acorta a más o menos la mitad, ¿sí? Porque también tienen que almacenar números negativos. Bueno, ¿cómo se almacenan esos números negativos en la computadora? Eso es lo que vamos a ver con esto que se llama complemento 2. Complemento 2 es un procedimiento que yo le puedo aplicar, es como si fuera un pequeño proceso que yo le puedo aplicar a cualquier número negativo, a cualquier número en binario, ¿sí? Con dos objetivos principales. El primero es pasar un número entero a negativo o, un número positivo a negativo, o pasar un número de negativo a positivo, ¿sí? Por ejemplo, bueno, les voy a explicar cuál es el procedimiento, es muy simple, y después vemos cómo se usa, ¿sí? Entonces, yo tengo este 101101, ¿sí? Y lo quiero aplicar a este proceso que se llama complemento 2, tengo que hacer estos tres pasos. Primero tengo que completar a la cantidad de bits que me lo diga la consigna. Nosotros siempre que trabajemos en números negativos, les vamos a decir que estamos trabajando en 8 bits, 16 bits. Si tenemos ganas de hacerlos trabajar mucho, le vamos a decir en 32 o 64 bits, ¿sí? Entonces, si yo le digo, bueno, estamos trabajando en 8 bits, pero les doy este número que ocupa 6 bits, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que agregar ceros a la izquierda, ¿sí? Entonces, ese sería el primer paso. Completo a la cantidad de bits que nosotros determinamos, ¿sí? Una vez que yo lo complete, lo que tengo que hacer es negar bit a bit todos los dígitos del número, ¿sí? Es decir, si yo tengo un 1, pongo un 0. Si tengo un 0, pongo un 1, ¿sí? Cambio todos los ceros por 1 y los unos por 0, ¿sí? Y una vez que hice eso, a ese resultado le sumo 1, ¿sí? Fíjense que esto, el 00101101, le aplico el paso 2, que es cambiar todos los 1 por 0, y me queda 11010010, ¿sí? A esto le sumo 1, ¿sí? Fíjense que el último bit de 0 me pasó 1, ¿sí? Este procedimiento es lo que nosotros llamamos encontrar el complemento 2 de un número, ¿sí? Como les dije, lo vamos a usar para varias cosas distintas, ¿sí? Una de ellas es para almacenar números negativos, ¿sí? Por ejemplo,
si yo quiero, acá en esta tabla están todos los números, no están todos, pero están algunos de los números en 4 bits, ¿sí? La idea era ponerlos a todos, pero no me ha entrado a la tabla. Así que están casi todos los números de un número binario en 4 bits, ¿sí? Entonces, fíjense, el 0, o sea, el 0 en decimal es 0000. Si yo pongo el 1 es 0001, ¿sí? El 2 es 0010, etcétera, ¿sí? ¿Cómo obtengo esta conversión? Bueno, aplicando el proceso que vimos al principio, ¿sí? De cómo convertir de decimales a binarios, ¿sí? Esto para los números positivos, ¿sí? Cuando yo quiero trabajar con los números negativos, lo que tengo que hacer es hay algo raro en este tabla. ¿Está bien? Sí, está bien. Sí, no, perdón. Lo que tengo que hacer entonces es, para encontrar los números negativos, a estos positivos, aplicarles el complemento 2, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero representar el menos 1 al 0001, le aplico ese procedimiento. Fíjense qué tengo que hacer. Convertir todos los ceros en 1 y unos en 0, eso me daría 1, 1, 1, 0, y le sumo 1, y eso me da 1, 1, 1, 1, ¿sí? ¿Cómo hago para saber que 1, 0, 1, 0 es menos 6 y no 10? Excelente pregunta. Porque por eso yo les di el ejemplo de C. Para poder interpretar ese número, eso que vos ves un número en binario, que es una secuencia de unos y ceros, para poder interpretarlo te tienen que decir qué es lo que hay ahí, ¿sí? Y eso es lo que nosotros hacemos cuando en C decimos, esto que está acá es un entero de 8 bits signado o no signado, signed o unsigned, ¿sí? Ahí le estamos diciendo al compilador qué es lo que vamos a almacenar ahí, ¿sí? Para que pueda entender qué es lo que nosotros queremos poner ahí, ¿sí? Porque ya van a ver que el signo, el menos, no se almacena en ningún lado, ¿sí? Entonces, bueno, eso es, ya lo vamos a seguir viendo, pero es una muy buena pregunta. Pero, profe, por ejemplo, el menos 1 sería igual al 15. Claro, bueno, la respuesta sería lo mismo que di, ¿sí? Profe, perdón, ¿lo puedo repetir? Justo se me trabó. Sí. Nosotros en lo que estamos haciendo acá, lo que me preguntan los chicos es, pero entonces el 1, 1, 1, 1 es el menos 1 y a la vez es el 15, ¿no? Entonces, y eso es cierto, ¿sí? La misma secuencia de bits se puede interpretar de distintas formas, ¿sí? Es más, eso podría ser una letra, ¿sí? Si yo le dijera ahí que eso es un ASCII, ¿está bien? Es un char, por ejemplo. Entonces, por eso, digo, una secuencia de bits que están almacenada en un registro del procesador o en una posición de memoria del procesador puede ser infinidad de cosas que nosotros le tenemos que decir al compilador cómo tiene que interpretar esos bits, ¿sí? Entonces, yo agarro en un registro, pongo 1, 1, 1, 1 y el procesador no sabe si eso es el menos 1 o si es el 15. Ya vamos a ver que no le importa en realidad, ¿sí? O le importa en algunos casos muy particulares, que ya lo vamos a ver, pero somos en Assembler, por lo menos, somos nosotros los que le tenemos que dar el contexto a ese valor que está almacenado en el registro, ¿sí? Entonces, lo que ustedes están haciendo en C, cuando declaran una unsigned int o un signed int, es decirle cómo tiene que interpretar esa secuencia de bits, ¿sí? No sé si quedó claro ahí. Creo que no sería en el programa, sería en la arquitectura, ¿no? O sería el lenguaje. Es en el programa, ¿sí? Ya van a ver ustedes que una secuencia de bits
que están guardadas en el procesador, al procesador le da exactamente lo mismo como nosotros lo interpretamos, ¿sí? En Assembler es más, es algo que nosotros tenemos que llevar en la memoria, ¿sí? En el registro tal, ahí tenemos un número que es positivo, o un número que es negativo, o un número que puede ser positivo o negativo, ¿sí? Al procesador van a ver ustedes que no le interesa, ¿sí? Para representar el 15 con signo, no sé si haremos bit. Sí, para representar el 15, o sea, cuando nosotros a una cantidad, a un número, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, 4 bits, ¿sí? Y lo representamos, y ahí vamos a almacenar números sin signo, tenemos desde el 0 al 15 para guardar, ¿sí? Si vamos a almacenar números con signo, el rango se divide a la mitad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 15, si lo voy a representar como signado, no me entra en 4 bits, necesito más bits. Perdón, Gonzalo, una aclaración respecto al rango. El rango queda dado por mitad de positivos y mitad de negativos, solo que el 0 come un lugar del positivo. Con lo cual el rango va a, digamos, el número en valor absoluto, en el negativo va uno más, ¿sí? Claro. Exactamente. Todavía no había llegado a eso, pero sí. O sea que si estamos en 4 bits, nuestro rango puede ir del menos 6 al 5 y no del 0 al 2. Sí, no, en 4 bits. Sí, el 4 bits menos 8 al 7, correcto. Eso, del menos 8 al 7. Y ahí Marcos en el chat dice, el 00 sería el menos 16. No, el 00 es el 0. ¿Sí? Claro, ahí está acá. Los números negativos siempre, necesariamente, tienen el bit más significativo en 1. Ah, no se me había... Perdón, estaba viendo el chat viejo yo. Claro. No entiendo bien cómo haríamos para pasar de una cadena de bits a su valor en decimal, si asumimos que es un entero en complemento 2. Sí, ahora lo explico. Sí. Y por acá me dicen, profe, usted puede, después sube el PDF. Sí, Se ya sube. lo dije. Bueno, entonces, voy a responder la pregunta esta de cómo convertir un valor, una cadena de bits a decimal. Lo primero que tienen que, como decía antes, lo primero que tienen que deducir o sacar de la consigna es cómo se va a interpretar esa cadena de bits, ¿sí? Entonces nosotros en la consigna le vamos a decir, en un registro hay esta secuencia de bits que es un número signado o es un número no signado, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿sí? Entonces, si ustedes lo que ven ahí es un número donde el bit más significativo es un 1, ¿sí? Eso quiere decir que es un número negativo, ¿sí? Entonces, para poder pasarlo decimal, primero le tengo que aplicar el proceso de complemento 2, ¿sí? Aplico el proceso de complemento 2 y después al número resultante lo paso a decimal, ¿sí? Está ahí en la filmina, ¿sí? Si el bit de signo es un 0, directamente lo paso a decimal, ¿sí? No le tengo que aplicar el proceso de complemento 2, ¿sí? Entonces, vamos a verlo un poco más ordenado de cómo está en la filmina, ¿sí? Entonces, dijimos, si quiero convertir decimales negativos a binario, ¿sí? Lo que tengo que hacer es, primero convertir el número de decimal a binario sin considerar momentáneamente que el número es negativo, ¿sí? Si yo quiero convertir el menos 3 a decimal, lo que hago primero es decir, bueno, al 3 lo convierto a binario, ¿sí? Al 3 positivo, ¿sí? Yo me tengo que acordar que es negativo. Completo con ceros a la izquierda, de nuevo, la cantidad de bits en la que estamos trabajando, y después le aplico el proceso de complemento 2, ¿sí? Le aplico el proceso de complemento 2 y lo que voy a obtener es este valor que está acá, ¿sí? El 1101, ¿sí?
O sea, entonces, fíjense que dije, bueno, ahora vamos a convertir el -3. Me olvido inicialmente que es negativo. Lo convierto a binario y me da esto, 0, 1, 1, ¿sí? Una vez que tengo el 0, 0, 1, 1, le aplico el complemento 2. Es decir, me va a quedar, alterno todos los bits, me va a quedar 1, 1, 0, 0, ¿sí? Le sumo 1 y me va a quedar 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, ¿sí? Que sería este número que está acá, ¿sí? Ya entiendo que está... El 4 sale como 0100 y sería 0010, ¿puede ser? No, el 0010 es 2. El 0100 es 4. ¿Sí? Sí, ya sé que todavía no sabemos sumar en binario, ahora se los voy a mostrar, ¿sí? Pero es muy parecido a la suma, digamos, en decimal. Perdón, Joseph, ¿iba a decir algo? ¿O no sé, alguien? Iba a decir solamente que en la otra tablita que está en la Sí. siguiente slide se ve, digamos, todos los números ordenados y cómo se representan en negativo en ese desorden de que del 7 pasan al -8 hasta el final, que sería el -1, digamos. Sí, ahora lo vemos. Bueno, dale, vamos a eso y después volvemos. Acá en esta tablita, como dice Joseph, está organizado, digamos, no por la parte decimal, sino por la parte en binaria, digamos, ¿sí? O sea, 00, 001 y así, ¿sí? Entonces, fíjense, el 0000 es, bueno, el 0. Una aclaración, una particularidad, si nosotros usáramos ese procedimiento que les dijo el profe el teórico de a un bit, decir que es el bit de signo, el problema que tendríamos es que tenemos dos ceros, ¿sí? El 10000 y el 0000, ¿sí? Entonces, con el complemento 2, ese problema se resuelve y tenemos un único cero que es el 0000, ¿sí? Y lo que tenemos después a continuación de, bueno, todos los números positivos que se pueden representar en 4 bits, después arranca el -8, ¿sí? Es como que ahí se da vuelta y tenemos el -8, -7 hasta el -1, que no sé si ustedes ven, pero a mí me lo tapa el cartelito. Perdón, hago hay una duda general en el chat sobre el tema del rango, que no quedó muy claro. Dice, una pregunta, ¿cómo puedo saber el rango a partir de la cantidad de bits? Muy sencillo. Si yo tengo un número... Acá ¿sí? está. Claro, si yo tengo un número representado con una determinada cantidad de bits, 2 a ese número de bits, es la cantidad total de elementos que vos podés representar, ¿sí? Pongamos el ejemplo para no seguir usando 4 bits, que es el que estás usando vos, 2 bits, ¿sí? Con 2 bits vos podés representar 4 números, 0, 1, 2 y 3. Ahora, si ese número está asignado, ¿sí? Si vos tomás la decisión de utilizar el formato de número asignado, un bit se pierde para el signo, con lo cual el rango efectivo se te reduce a la mitad, ¿sí? Podrías ir entre a +2 y a -2, pero el 0 te ocupa un lugar del positivo, porque el 0 tiene el bit más significativo en 0. Entonces, tu rango efectivo es, como el 0 te ocupa un lugar, podrías ir desde el +1 hacia el -2. ¿Está claro? O sea, el rango, cuando tomamos el formato de número asignado, se reduce a la mitad, ¿sí? Solo que el 0 ocupa un valor del positivo. Entonces, el rango, el número en valor absoluto que yo puedo ir hasta el absoluto es 1 menos de lo que me daría el rango. No sé si ahora quedó claro el tema del rango. Bien. Pongamos el ejemplo con 5 bits. 5 bits, 2 a la 5 es 32. ¿Sí? Entonces, si es sin signar, del 0 al 31. ¿Sí? No pierdan de vista eso, del 0 al 31. En cambio, si uso un número asignado, ¿sí? Se me reduce a la mitad, podría 16 de cada lado, ¿sí? Tengo 32 elementos para representar, 16 de cada lado, entonces voy del +15 hacia el -16.
Bien, esta formulita que ya iba a volver, quería mostrar en la otra tabla, lo que dice es lo siguiente. Si yo tengo n bits, ¿sí? 5, 2, 8, 32, 64, puedo ir en números signados desde el menos 2 elevado a la 32 menos 1 hasta, eso sería el número negativo, a 2 elevado a la 31 menos 1, ¿sí? Ese menos 1 es la posición que decía Agustín, que se lo come el 0, ¿sí? Entonces, este es el rango que yo tengo con números signados. Con números no, sin signo, voy desde 2 a la n, ¿sí? Directamente. Bueno, entonces, el proceso para convertir de decimales de decimales negativos a binarios es ese que ya hablamos, ¿sí? Y si yo a un número binario, que yo sé que está almacenado en complemento 2, lo quiero pasar a decimal, el procedimiento es muy similar. Lo que tengo que hacer es primero aplicar el proceso de complemento 2, ¿sí? El mismo proceso, exactamente igual como lo vimos, ¿sí? No es la inversa, no es en lugar de 1, en lugar de sumarle 1 le resto 1, nada. Es exactamente el mismo procedimiento. Y una vez que tengo ese valor, lo que tengo que hacer es pasarlo a decimal y agregarle el signo, ¿sí? No sé si se me pasó alguna pregunta por acá. No, venimos al día. Si llega a ver, Bien. para que no se te corte tanto la clase, si querés yo te aviso cuando haya dudas Dale. para acá. Bueno, entonces, como aclaró Joseph en algún momento, siempre que yo tengo números negativos, el bit más significativo, o sea, el bit que está más a la izquierda, ¿sí? Es siempre un 1, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy en complemento 2, si yo tengo que agregar, no sé, tengo un número de 5 bits en complemento 2 y necesito llevarlo a 8 bits, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es un proceso que se llama extensión del signo, ¿sí? O sea, extensión del bit de signo. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo el menos 1 por ejemplo, ¿no? Y quiero llevarlo de 4 bits a 8 y agrego 4 ceros adelante, estoy cambiando el número, ¿sí? El número no va a ser el menos 1, va a dejar de ser el menos 1, porque el bit de signo va a dejar de ser 0, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es replicar el bit más significativo tantas veces como me haga falta para completar la cantidad de bits que sean necesarios, ¿sí? Eso se llama extender el signo, ¿sí? Entonces, básicamente, para los números positivos le voy a agregar ceros y para los números negativos le voy a agregar unos. Exactamente, sí. Buena esa pregunta. Si yo les digo que está en complemento 2, es como decirle que es un número signado, ¿sí? A partir del ejercicio 3, en el práctico indica si es con o sin signos. Los anteriores, sí, a los anteriores asumen que son todos sin signos, sí. Bueno, la última aclaración. Es muy frecuente que a nosotros nos vean poner esto, MSB o LSB, eso es bit más significativo o bit menos significativo por las siglas en inglés, ¿sí? MSB es el más significativo y LSB es el menos significativo, ¿sí? Y bueno, nada, el bit más significativo es el de la izquierda de todo y el menos significativo es el de la derecha, ¿sí? En números enteros. Bien, un ejercicio, ¿sí? Para dejar de hablar tanto en el aire. Entonces, si queremos convertir el menos 1245, ¿sí? Lo que hago es convertir el número decimal a binario sin considerar que es negativo. Yo, cuando estoy en papel, le pongo el menos para acordarme, ¿sí? Después, completo con ceros. Fíjense que yo acá estoy trabajando, o sea, esta parte es un número positivo, ¿sí? O sea, todavía no lo convertí a un número negativo. Entonces, cuando tengo que completar con ceros, no uso el bit de signo porque todavía no tengo bit de signo, ¿sí? Solamente completo con ceros, ¿sí? Cuando yo haga el complemento 2,
ahí sí me van a aparecer todos los unos correspondientes a la cantidad de bits con la que yo estoy trabajando, ¿sí? Es lo mismo que si yo no agregara los ceros, los convirtiera y después agregara los unos, pero no es la forma recomendable, ¿sí? Esta forma que está acá es la forma en la que nosotros recomendamos que lo hagan, ¿sí? Entonces agregan los ceros que hagan falta, ¿sí? Aplican el proceso. ¿Cómo es el proceso? Dijimos, bueno, agarran todos los unos y los pasan a 0 y todos los ceros los pasan a 1, ¿sí? Y después le sumamos 1, ¿sí? Ese es el proceso de complementar un número, para hacer complemento 2 de número. Si yo quiero hacer el proceso inverso, ¿sí? Y esto me gustaría que después en papel ustedes lo hagan, ¿sí? Para que verifiquen que esto es así. Uno, 0, 1, 0 en 8 bits, siendo este negativo sería, sí, exactamente. Tengo que agregar 4 unos. ¿Y qué pasa si en el registro no me queda lugar para el signo? Bueno, eso implicaría que vos estás queriendo representar un número con una cantidad de bits que no te alcanza, ¿sí? Es como si yo quiero representar el 500 con 2 bits. Bueno, no me alcanza, digamos, ¿sí? No puedo. Entonces, sí, una condición de error, digamos. Bien, entonces digo, revisemos esto. Si yo tengo este mismo número y lo quiero volver a pasar a decimal, ¿sí? Lo que hago es primero aplicar el proceso de complemento 2, y lo que a mí me interesa es que ustedes, a mí lo que me interesa que ustedes vean es que si yo agarro este número, ¿sí? O sea, este, que es el mismo, ¿sí? Y le aplico el complemento 2, lo que vuelvo a obtener es el mismo número, ¿sí? A ver, voy de nuevo. Yo acá a este número que era positivo le apliqué el complemento 2 y obtuve este número que es negativo, ¿sí? Ahora, a este número negativo le vuelvo a aplicar exactamente el mismo proceso y lo que obtengo es este mismo número que es este que tenía originalmente, ¿sí? Entonces, cuando yo le apliqué el complemento 2, para yo acordarme que estoy trabajando de un número negativo al que apliqué el complemento 2, le agrego el menos adelante, ¿sí? Y después a este número, sin considerar ese menos, lo convierto de binario a decimal y obtengo el resultado, ¿sí? Formalmente aquí llamamos registro. Bien, sí, se me pasó y no lo aclaré. En un procesador vamos a ver más adelante, esto es como un pequeño adelanto. En el procesador tenemos un espacio de memoria, un circuito, se lo voy a decir así, un circuito digital que se encarga de almacenar números, ¿sí? O sea, yo tengo un circuito electrónico particular en el cual yo puedo almacenar los números que yo quiera, ¿sí? Ese, en realidad no es lo que yo quiera, sino la cantidad de bits que tenga ese registro, ¿sí? A eso le llamamos registro, a ese espacio de memoria donde yo puedo almacenar números, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le decimos tenemos un registro de 64 bits, quiere decir que justamente tenemos espacio para almacenar 64 unos o ceros, 64 bits, ¿sí? A eso le llamamos registro, ¿sí? Básicamente, por ahora, lo único que me interesa es que si yo le digo tenemos un registro de 16 bits, ustedes entiendan que solamente tienen 16 bits para representar el número, ¿sí? Solamente nos vamos a quedar en eso. No entendí por qué se ve el signo negativo cuando aplicamos el proceso en el primer ejemplo. Ya te respondí. Ok. ¿Hay alguna forma de representar números negativos en base 10 que no sea utilizando el signo? Y capaz que anteponiéndole la palabra menos. No sé. Honestamente no sé. Honestamente no sé. Lo que pasa es que no tenemos computadoras, por lo menos ahora,
Al principio sí hubo, pero ahora no tenemos computadoras que trabajen en decimal. El menos dentro del binario lo usamos como ayuda de memoria o es significativo. Es como ayuda de memoria, pero no sé, yo esperaría que lo pongan en el parcial porque me da a entender que ustedes saben lo que están haciendo. Bien. Pregunta, no sé si ya lo dijeron antes, ¿por qué cuando aplicamos el proceso de complemento a 2, el último dígito sigue siendo 1? Dame contexto. ¿En qué ejercicio? O sea, quiere decir el proceso de pasar a complemento a 2, cuando sumas 1 y queda 1. Parece, cuando cambias los ceros a 1 y los unos a ceros, y le sumas 1, por eso queda 1, el último dígito, ¿no? Sí, digamos, Sí, el bit de signo no tiene ningún tratamiento especial cuando se complementa. Sí, creo que a eso apuntaba la pregunta. Digamos, en los ejemplos muchas veces pasa lo que recién estaba diciendo tu compañero. Le sumas 1, la suma esa se arrastra y después queda terminando en 1. Pero digo, el bit de signo no tiene ningún complemento, no tiene ningún tratamiento especial. Es igual que cualquier otro bit. Claro, lo que yo me tengo que asegurar es que el bit, no sé, cuando vos decís último dígito, si te referís al de la derecha o al de la izquierda. Por eso nosotros siempre decimos bit más significativo o menos significativo, ¿sí? Si el bit más significativo de la izquierda, cuando el número es negativo, siempre tiene que ser 1, ¿sí? Entonces, que siempre te quede un 1 en ese último bit, entre comillas, o sea, el más significativo, es lo esperable y es lo correcto. Si no te queda un 1, es porque no se puede representar el número en la cantidad de bits que vos tenés y por lo tanto hay algo mal, ¿sí? O no es que haya algo mal, capaz que simplemente no se puede representar el número en la cantidad de bits, ¿sí? Si te referís al bit menos significativo, no siempre va a quedar en 1, ¿sí? Porque si vos ahí ya tenías un 1 y le sumas 1, 1 más 1 es 2, ¿sí? Que en binario es 1, 0, y entonces yo tengo que poner el 0 y me llevo un 1 para el siguiente bit, que ya lo vamos a ver ahora. Yo se los voy a explicar más detenidamente, pero no siempre va a ser un 1. Permiso, ¿me puedo meter? Sí. No, me parece que se le hizo lío de cómo es el complemento 2, capaz que se perdió justo. Porque se ve como que, fíjate que en el ejercicio cuando pasas del 2 al 3, se ve que cambian todos los ceros por 1 menos el último. Entonces, bueno, por las dudas, para hacer el complemento 2, primero se hace ese cambio de todos los ceros a 1 y los 1 a 0, y después se les suma 1, ¿sí? Entonces, ahí cuando le sumas ese 1 es que te aparece ese 1 que por ahí se puede ver medio raro. Eso no sé. Bien. Ok. Perdón, Bueno, cuando dudamos en la interpretación de sus consultas, levanten el micrófono y explíquense, porque si no, por ahí hay 4 interpretaciones del problema y ninguna le pega y estamos media hora explicando algo que no era. Levanten el micrófono con confianza. Claro, o sea, nosotros le pedimos que escriban en el chat solamente que por una cuestión de orden, de que si todos empiezan a abrir el micrófono al mismo tiempo, pero no es que no puedan hablar, ¿sí? Si es más, si la duda de ustedes es larga de explicar y no quieren escribir, le dicen, profe, ¿puedo abrir el micrófono? Y listo, ¿sí? O sea, solamente avísennos para que nos podamos coordinar en el uso de la palabra, nada más, ¿sí? Pero no es que no queremos que hablen, al contrario. Bien, entonces vamos a... Sí, el bit de la derecha, el bit menos significativo, te indica si un número es par o impar, pero forma parte del número. No está específicamente para eso, ¿no? Pero eso es porque en binario se da esa propiedad, pero forma parte del número. Eso es porque el 0, digamos, el 1, a ver, el 1 es, depende de la cantidad de bits que uses, termina con un 1 en el bit menos significativo, y es impar. El 2 va a terminar con 0, ¿sí? Porque va a ser 1, 0. El 3 es 1, 1, ¿sí? La distancia más chiquita, esa es una propiedad del binario, la distancia más chiquita entre dos números binarios se llama justamente LSB, Less Significant Bit, ¿sí? Y justamente la distancia es 1, es unitaria. Entonces eso da lugar a la propiedad que vos estabas marcando, que, digamos, el bit menos significativo
entre dos números, siempre va a cambiar el bit menos significativo, sin excepción, ¿sí? Y de ahí deriva que te esté indicando si es par o impar, pero no es que se pensó así, es una consecuencia del formato de codificación. Sí, acá en la tablita lo pueden ver, lo pueden verificar, a lo que decía Agustín, fíjense que siempre es 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿sí? Y lo mismo ocurre con los números negativos, ¿no? O sea, el menos 8 también tiene como bit menos significativo un 0, ¿sí? Así que eso también se cumple con los números negativos, ¿sí? ¿Puedo ver una vez más la diapositiva de la conversión de decimales negativo a binario? ¿Esta? ¿Ariel? ¿O la del ejemplo? La del ejemplo, bien. Bueno. Fíjense lo que yo les decía inicialmente, que lo que les estoy dando son todos como los procesos que ustedes tienen que aplicar para resolver los ejercicios, ¿sí? No estoy resolviendo exactamente hasta ahora sí voy a resolver uno, pero no estoy resolviendo exactamente los ejercicios de la guía, justamente para que después ese práctico les quede como, digamos, como práctica de lo que vimos, ¿sí? Sí, Iván, la cuestión de pasar la diapositiva antes, lo que me suele pasar es que muchas veces me pasa que a veces cometemos errores pavos, digamos, en la presentación, que me gusta corregirla y subirla corregida, ¿está bien? Entonces, por eso no las paso antes, ¿sí? Porque después terminan habiendo dos versiones, una corregida y la otra no, digamos. Entonces, para evitar eso, generalmente la paso. Claro, pero después empiezan a circular, quedan las dos dando vueltas, digamos. Entonces, bueno, por eso. Pero bueno, si realmente les sirve, lo podemos pasar. No sé si alguno de los profes le quiere exportar y subirla, no hay problema. Profe, como si lo hace con Google Docs, lo que puede hacer es compartir el link y entonces después, cuando lo edita para corregirlo, llega a todos la edición automáticamente. Sí, puede ser. El problema de ahí son los comentarios que hacemos de ustedes. Entonces ahí van a leer, no, esa idea no me gusta a mí. Bueno, lo que pregunta, para poner al día con las preguntas, que se me acumularon varias, una consulta, ¿hasta qué ejercicio del práctico podemos hacer? La idea era hacer todos, pero ya estoy viendo que no voy a llegar. Cuando termine la clase voy a ver hasta dónde llego y ahí les digo, ¿sí? Mirando la tabla ordenada, parecería que si tengo el número 1010 en complemento 2, puedo calcular que el número es menos 8. Perdón, me parece que lo más sensato es que abras micrófono y nos cuentes, a ver qué es, porque yo tampoco interpreté lo que escribiste ahí. Bueno, mientras Álvaro abre el micrófono, le respondo a Marco. Sí, siempre les vamos a decir si estamos hablando de números signados o no. No hay forma que ustedes deduzcan eso desde... no hay forma de que ustedes deduzcan eso desde el ejercicio, digamos. O siempre les vamos a decir eso explícitamente. Un número normal, digamos, la interpretación de un número necesita dos cosas. El formato, si está asignado o no asignado. Si está asignado se supone en complemento 2. Y otra cosa es el tamaño, lo que hablaba el GOM de los registros, ¿sí? O sea, en qué cantidad de bits ese número está representado. Esos dos datos son fundamentales. Bueno, Álvaro, si no, de última, publicala por Moodle y lo charlamos de ahí, de última, si no. Así puedo seguir
para que puedan después resolver los ejercicios de la guía, si no me voy a atrasar mucho. O que alguno de los otros profes le vaya respondiendo. Bueno, esto lo que quería explicar hoy sin falta es cómo sumar y restar en forma binaria, ¿sí? Sobre todo porque, bueno, les va a hacer falta para resolver el complemento 2, ¿sí? Aunque es muy sencillo sumar 1, lo mismo está bueno que lo veamos. Entonces, este ejercicio, que en realidad es una modificación del 6, donde es muy similar, pero con otros valores, digamos, ¿sí? Me dice, supongo que los registros A y B del microprocesador del ejercicio 4, que son registros de 8 bits, contienen los valores 0xAB y 0x24, respectivamente. Acá lo que me está dando es el número en hexadecimal, por eso el 0xAB, ¿sí? Entonces, lo que me pregunta, y me hace una serie de preguntas. Me dice, ¿qué valor contiene el registro C después de ejecutarse la operación C igual a A más B? ¿Sí? El resultado que se guarda en C es el esperado. En el B es similar, nada más que en lugar de sumar se resta. Y después, la pregunta C la analizamos después, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar por la A. Acá en ningún lado me está diciendo si lo que hay en el registro es signado o no, ¿sí? En ningún lado me lo dice. Entonces, yo voy a suponer que es sin signo, solamente que porque a mí me pintó arrancar así, ¿sí? Entonces, bueno, agarro el 0xAB. Esto, de nuevo, no les va a pasar, es solamente para demostrar un punto, ¿no? Pero nunca le vamos a decir, nunca no le vamos a aclarar. Y si no le aclaramos en un parcial, pregunten no, porque seguramente se nos pasó, ¿sí? Entonces, entonces lo primero que hago es agarrar e interpretar este 0xAB como un número asignado y lo paso a decimal, ¿sí? A binario y a decimal, ¿sí? Nada, practiquen. Tienen más números para pasar entre hexadecimal a decimal y a binario para practicar. No lo voy a hacer, ya les di cómo hacerlo. Verifiquen que esté bien en papel, ¿sí? Entonces, bueno, ya sé qué es lo que tienen en binario esos registros, ¿sí? Son estos dos números, ¿sí? Este es el registro A y este es el registro B. Entonces, bueno, vamos a hacer la suma, ¿sí? Básicamente, para hacer la suma hago en forma muy similar a como lo hacíamos en decimal, ¿sí? Pongo los números ordenados, ¿sí? Digamos, por lugar, ¿sí? O sea, que estén la decena con las decenas, las centenas con las centenas, como era en la primaria, ¿sí? Tienen que estar alineados, ¿sí? No salió la palabra alineados, y empiezo a hacer la suma, ¿sí? 1 más 0 me da 1, 1 más 0 me da 1, 0 más 1 me da 1, 1 más 0 me da 1, 0 más 0 me da 0. Hasta ahí, todo bien, digamos, ¿no? 0 más 0, 0, y 1 más 0 o 0 más 1 es 1, ¿sí? Ahora, si hago 1 más 1, 1 más 1 en decimal me da 2, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es el 2 en binario? Es 1, 0, ¿sí? Entonces pongo el 0 y me llevo 1, ¿sí? Ya vamos a ver qué es el me llevo 1, ¿sí? Esto tiene un nombre particular, ya lo vamos a ver. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer no es 0 más 0, sino es 1 más 0 más 0, ¿sí? Y esto me da 1, ¿sí? 1 más 0 me da 1, ¿sí? Profe, ¿por qué dice que es sin signo el número? De nuevo, generalmente nosotros le vamos a decir, es una cuestión solamente que para este ejercicio, que no está especificado si es con signo o sin signo, entonces yo decidí hacerlo así, ¿sí? Ya van a ver por qué. Pero quédense tranquilos que en un parcial no les va a pasar nunca esto, ¿sí? O sea, si ustedes ven un ejercicio donde necesitan saber si es asignado o no y no se lo decimos, no lo preguntan, ¿sí? Entonces, yo después lo voy a hacer
como si fuera con signo también, ¿sí? Para demostrarles un punto. Bien, y por acá me pregunta, ¿qué pasa si tenemos 1 más 1 más 1? Bueno, si tenés 1 más 1 más 1, como dice Agustín, eso es 3, ¿sí? En binario es 1, 1, ¿sí? En lugar de acá poner el 0 y me llevo un 1, pongo un 1 y me llevo un 1, ¿sí? Bien. Bueno, entonces ahora la verificación. El resultado que se guarda en C es el esperado. El resultado esperado es 171 en decimal más 36, 207, ¿sí? Estos son los números que ya convertí en decimal, ¿sí? Y el resultado obtenido es 10001111, que esto es igual al 207. Como yo sé que es el 207, porque agarré este número en binario y lo pasé a decimal, ¿sí? Entonces, veo que coinciden, el resultado es correcto, ¿sí? Por ahí se pasó, ¿de dónde salió 36? De acá, ¿sí? El 0x24 en hexadecimal, en decimal es 36, ¿sí? Por ahí se pasó una pregunta en la que decían, ¿qué pasa si acá, por ejemplo, tengo 1 más 1, ¿no? Bueno, lo que puede pasar es que el número que yo necesito, el resultado que yo necesito almacenar no entre en el registro, ¿sí? Ya vamos a ver qué pasa con eso. Es como que esto ya vamos a ver, hay muchos ya vamos a ver, pero bueno. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos la resta? ¿Sí? Si ahora yo quiero hacer A menos B, hay dos formas de hacerlo. La forma, el método A que yo les digo, que es hacer la resta de números binarios, que es completamente engorrosa, es muy difícil. No sé si es difícil, pero muy engorrosa, digamos, y muy molesto hacerlo, digamos, ¿sí? Porque tengo que estar todo el tiempo pidiéndole uno al de la izquierda, entonces, bueno. Para no hacer eso, lo que yo puedo hacer es a B, digamos, poner un paréntesis acá, ¿sí? Y decir, hago A más menos B, ¿sí? Para hacer A más menos B, lo que tengo que hacer es a B, aplicarle el complemento 2, ¿sí? Entonces yo le aplico el complemento 2 a B, lo paso a negativo, ¿sí? Le cambio el signo, y de esa forma sumo exactamente igual como vimos antes, y en realidad lo que estoy haciendo es restar, ¿sí? Entonces, en el complemento de este número, que es el 36 en binario, ¿sí? O sea, es lo que estaba en B, si usted le aplica el complemento 2, le va a dar este número, ¿sí? Fíjense que el bit de signo es 1, quiere decir que es un número negativo, ¿sí? Entonces, yo ahora hago A menos B, ¿sí? Esto está mal. Acá hay algo raro. Ahí está la explicación por qué no subías la guía. ¿Ve? ¿Ve por qué no subo las guías? Bueno, vamos por parte, ¿sí? Puede que me haya olvidado de cambiar esto. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es hacer A más, o sea, hago la suma de A más menos B, ¿sí? Esto es menos B, menos B. Entonces, hago la suma normal, 1 más 0, 0, 1 más 0, perdón, 1 más 0, 1, 1 más 0, 1, etcétera, qué sé yo. Acá tengo 1 más 1, pongo 0, me llevo 1, 1 más 1, de nuevo 0, me tengo que llevar 1 de nuevo, 1 más 0, 1. Acá está mal esto. Ah, no, está bien, perdón. 1 más 1, 0, me llevo 1, 1 más 1, 0, me llevo 1, y acá estaba el caso que decían antes, que es 1 más 1 más 1, que es 1, y me llevo 1, ¿sí? Ese me llevo 1 es un número extra, un bit extra que yo no puedo almacenar en mi registro, ¿sí? Entonces, está bien, acá perdón, está mal la verificación, esto está bien. Entonces, si yo hago sí, está mal el ejemplo, perdón. No puedo almacenar estos números en complemento 2, ¿sí? 171 no me va a dar, digamos. Bien, paso a explicarlo, digamos.
Entonces, el 171 no es el mejor ejemplo. El 171 no entra en número asignado, eso fue lo que me pasó, digamos, ¿sí? Me colgué, digamos. Entonces, si yo hago el 171 en decimal menos 36, esto me da 135, ¿sí? Si yo agarro esta parte del número, ¿sí? Y la convierto de binario a decimal, ¿sí? Hagamos de cuenta que estamos trabajando sin signo, ¿sí? Ahí es donde está el problema de que puede parecer un poco confuso. Hacemos de cuenta de que este número es sin signo, ¿sí? Entonces, si yo agarro este número y lo paso a decimal, me da 135 y está bien, ¿sí? Hubiera sido mejor que yo busque un ejemplo que entre dentro de los números signados, ¿sí? O sea, que sea más chico que 171, ¿no? No sé por qué quedó ese número. ¿Se entiende? ¿O les armé mucho lío? Digamos, a ver, para sacar el lío, esta operación no se puede realizar por lo que dijo Gon recién. Claro. El 171 no puede ser representado en un número de 8 bits signado. ¿Está bien? Porque 256, 2 a la 8 es 256, lo cual se puede representar entre menos 128 y 127 positivo, ¿sí? El 171 es mayor que ese 127, ¿sí? Entonces, cuando uno le trata de dar interpretación signada a ese número, no es correcta, ¿sí? Entonces, si se quiere mostrar como un mal ejemplo, está bueno, digamos, Claro. es una operación que no se puede hacer y no va a tener sentido, digamos, ¿sí? O sea, Dale. no, solamente que si yo los declaro todos como signados, sí lo puedo hacer. Lo que pasa es que mete un montón de confusión al vicio, es un mal ejemplo, digamos, ¿sí? Pero si todos estos números, o sea, esta es la forma en la que la computadora suma números que no son, que son unsigned, digamos, ¿sí? Si yo los declaro como no signado, esta es la forma en que la computadora suma los números, digamos, ¿está bien? Pero de nuevo, este 1 acá puede parecer que es un bit de signo y genera confusión. Hagamos de cuenta de que todos estos números son no signados, ¿sí? Y se resuelve el problema, ¿sí? O sea, yo hago toda la suma y me da, digamos, ¿sí? Es correcto el resultado que da, ¿sí? O sea, si yo agarro este número y lo paso a decimal, el número que da es el correcto, digamos, ¿sí? Se me pasaron un par de preguntas que dice, ¿el método lo podemos usar teniendo o no asignados? Sí, puedo usarlo, es la forma en la que la computadora suma. La computadora hace esto, ¿no? No tiene un circuito que reste, ¿sí? Lo que hace es aplicar el complemento 2 al segundo operando y resta, y suma, perdón, ¿sí? Sí, ya vamos a ver qué pasa cuando el número no se puede representar, así que sí se puede dar el caso, digamos, para la respuesta de Santiago. ¿Puede ser que para el ejercicio 3C tampoco alcancen los bits? Sí, puede ser. Perdón, te propongo algo. Es la una, una pasaditas. El viernes arranquemos con esto, arranquemos repitiendo el ejemplo de la resta con números binarios complementados, ¿sí? Y así no se quedan con la idea de que se fueron con dudas del tema, ¿sí? Y listo. Dale, sí, porque además ya es la hora. Dale. ¿Hasta qué ejercicio podemos hacer? Hasta el 6, digamos. ¿Sí? No inclusive, hagan hasta el 5, digamos. ¿Sí? Bueno, cortamos acá entonces y la clase que viene arrancamos de este mismo tema. Excelente. Bueno, nos vemos, gente.